Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Josué capítulo 10 y el tema para hoy, corazón de guerrero. A lo largo de este libro hemos estudiado a Josué, pero también anteriormente leíamos acerca de Moisés, dos personajes con características muy particulares. Miramos que Moisés fue llamado, fue escogido, podríamos decir desde antes de nacer, igual que tú y yo hemos sido escogidos por Dios mucho antes de nacer. Mire que Josué fue salvado de las aguas, y si fue salvado de las aguas de morir, era porque Dios tenía un propósito especial con él. Él fue criado con todos los lujos, porque fue criado por los egipcios, por la hija de Faraón. Pero también tuvo algo después, se convirtió en un pastor de ovejas. Fue un hombre que habló directamente con Dios, se enfrentó con Faraón, fue aquel que le dio esa libertad al pueblo de Israel. Moisés se encargó de esa parte organizacional del pueblo. Si nos damos cuenta, Moisés se encargó de organizar al pueblo de Dios de tal manera que pudiera ser ese pueblo que Dios quería. Moisés se encargó de que el pueblo de Dios fuera un pueblo organizado para absolutamente todo. Ahora miramos qué era Josué. Josué era un hombre de guerra. Josué fue un excelente discípulo. Si nos damos cuenta, él aprendió de una manera muy especial lo que Moisés le enseñaba. Por algo se convirtió en su sucesor. Por algo se convirtió en esa persona que seguiría sus pasos, que iría a la cabeza del pueblo de Israel, porque precisamente aprendió del maestro. Aprendió de la paciencia que tenía Moisés con el pueblo, por eso también Josué les tenía paciencia. Era un hombre de visión, él sabía que tenía que ir más allá, que no solamente debía quedarse en ese lugar, sino que debía conquistar. Era un hombre decidido, por algo decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Muchas veces nosotros nos falta esa decisión. Llegamos a los caminos de Dios, pero nos falta tomar esa decisión de decir, yo quiero servir a Dios, y no solamente yo, sino mi familia servirá a Jehová. Era un hombre muy valiente, era un hombre guerrero, era un hombre que encabezaba las batallas, era un hombre que siempre le colocaba el pecho a la batalla, porque sabía que Dios estaba con él. Lo más importante que tenía Josué era un hombre que tenía el Espíritu de Dios en su vida. Miramos a Moisés, que se encargó de la parte organizacional del pueblo, pero miramos a un Josué guerrero, miramos a un Josué capaz de pelear, capaz de enfrentarse a los enemigos. Mire que Josué era un líder innato. Josué no necesitaba tener un título de líder para ser llamado líder, porque sus actos lo demostraban. Josué fue nombrado como líder del pueblo de Israel, pero él mucho antes de ser un líder ya se comportaba como líder. Ahora pensemos nosotros, tal vez tenemos solamente el título de líder, porque si solamente tenemos el título de líder y no nos comportamos como líderes, lastimosamente no lo somos. Si eres aquella persona que siempre tienen que estarte mandando y haces las cosas cuando tú quieres, lastimosamente no eres un líder, porque el líder va más allá, un líder se adelanta a las cosas. Mire que era Josué. Josué fue un excelente discípulo, andaba siempre atrás de Moisés para aprender lo que tenía que hacer. Pero si tú no eres esa clase de persona, tristemente no eres un líder. Entonces, como nos dice Jenny, hay diferentes tipos de liderazgo en la vida espiritual y en la vida
secular. ¿Qué tipo de líder eres tú en tu casa? Hay personas que son líderes por nombramiento, porque alguien los nombró, porque les dieron ese título, pero hay otros que son de vocación. Son líderes porque les nace serlo, porque tienen ese corazón de guerrero, porque son esos luchadores. En la vida estamos llamados a ser líderes, todos. Si tú eres papá, si tú eres mamá, eres un líder, eres una líder, y debemos aprender a liderar, no porque nos dijeron, no porque nos escogieron, no porque nos nombraron, sino porque nos nace liderar, nos nace servir. Amén. Ahora vamos a mirar qué causa un líder. Veamos en el versículo 1 y 2 del capítulo 10. El rey de Jerusalén, Adonisedec, tuvo mucho miedo cuando se enteró que Josué había capturado y destruido completamente a la ciudad de Ai, haciendo con ella y con el rey lo mismo que había hecho con Jericó y con su rey. También se llenó de temor al enterarse de que los habitantes de Gabaón habían hecho un trato de paz con Israel y estaban viviendo entre ellos. Es que Gabaón era una ciudad grande, como una ciudad real, más grande que Ai. Además, todos los hombres de Gabaón eran hombres de guerra. Mire qué es lo que sintió este rey. Dice que sintió un gran temor. Podríamos tomarlo como un gran respeto. ¿Qué es lo que nosotros causamos como líderes? ¿Tú como líder estás causando respeto? Si nosotros logramos que la gente nos respete por lo que nosotros hacemos, vamos a ganar más que si nosotros logramos que la gente nos respete por lo mucho que nosotros gritemos. Nuestros actos hablan más que nuestros gritos. ¿De qué sirve que nosotros gritemos, pero si no actuamos? ¿De qué sirve que nosotros como líderes simplemente gritemos, pero si no hacemos nada? Tú como padre, tú como madre, eres un líder en tu casa. ¿De qué sirve que te desgastes la vida gritando, pero si no actúas? Nuestros hijos van a aprender precisamente de nuestro ejemplo. Si nosotros no somos ejemplo en nuestra casa, no somos esos buenos líderes. ¿Cómo pretendemos de que nuestros hijos colaboren en la casa si nosotros como padre o como madre no lo hacemos? Nosotros como familia debemos ser un equipo, liderados por alguien. Nosotros como familia debemos ser ese equipo que debemos trabajar en equipo, porque tanto mamá como papá trabajan, los hijos tienen sus obligaciones, por tanto todos debemos ayudar. Ahí miramos la clase de líderes que somos. Mire que a Josué le tenían temor, le tenían respeto precisamente por lo que él había hecho, no por lo que mucho haya gritado, sino por lo que él hacía. Si a ti te están respetando por lo mucho que gritas, no eres un líder, eres un gruñón, pero no un líder. Un líder es el que actúa, un líder es el que va adelante. Otra cosa que nosotros causamos, veamos en el versículo 6. Pero la gente de Gabaón envió el siguiente mensaje a Josué al campamento de Gilgal: no abandonen a sus siervos, vengan rápido, sálvennos y ayúdenos, porque todos los reyes de los amorreos que vienen en las montañas se unieron para atacarnos. Mire que los de Gabaón tenían confianza en Josué. Entonces un líder lo que causa es confianza. Cuando un líder está a cargo de algo y nosotros sabemos que es esa persona la que está a cargo, y si es un excelente líder, vamos a tener confianza en él. Pero ¿qué pasa si este líder no es muy confiable? ¿Qué pasa si esta persona es una persona irresponsable? Sencillamente no va a causar esa confianza. Mire que los de Gabaón estaban seguros de que Josué y su ejército los iba a ir a ayudar. Qué bueno que tus hijos tengan confianza en ti, y no de ese tipo de confianza que tal vez todo te lo cuenten,
pero sí esa confianza de decir yo estoy seguro, yo estoy segura de que en el momento en que yo esté en problemas, en dificultades, ahí estará mi papá o mi mamá o mis hermanos para respaldarme. Esa era ese tipo de confianza que tenían los de Gabaón con respecto a Josué, que era un gran líder. Si tú eres un líder, la gente va a confiar en ti. Si tú eres un líder, la gente va a estar segura de que va a poder contar contigo en los momentos más difíciles de su vida. Pero si la gente no puede contar contigo, tristemente no eres un líder. Muchos de nosotros buscamos personas en quienes confiar y muchas veces nosotros decimos qué chévere tener alguien con quien contar, porque muchas veces es que yo no tengo con quien contar, pero la pregunta es, ¿los demás sí pueden contar contigo? ¿Los demás sí pueden confiar en ti? Porque que nosotros busquemos personas en quien confiar podría ser relativamente fácil, pero estamos seguros de que los demás sí confían en nosotros, sí pueden contar con nosotros en ese momento de dificultad, tú estás ahí para brindarle ayuda, eso sería un verdadero líder. Como nos explica Jenny, un falso líder es aquel que obliga a que lo sigan. Hay personas que por tener el título, por ser el jefe, por ser el patrón, toca obedecerle, toca seguirlo, pero hay otros que así no sean los jefes, nos fascina seguirlos, porque tienen ese espíritu de líder. Amén. Punto 3. Tiene el respaldo de Dios. Veamos en Josué 10, versículo 8. El Señor le dijo a Josué, no le tengas miedo, pues yo haré que los venzas, ni uno solo de ellos podrá contigo. Mire qué hermoso, un líder, un verdadero líder, tiene el respaldo de Dios. Sabe que está respaldado por Dios y que en todo lo que haga, que en todo lo que emprenda le irá bien, porque pone a Dios en primer lugar. Mire que Josué consultaba a Jehová, porque sabía que en el momento en que no consultaba, tristemente le iba mal. Mirábamos en el capítulo anterior que Josué no consultó, por tanto hizo cosas que no debía haber hecho. Pero en esta ocasión él consultó a Jehová, y Jehová le dijo que no tuviera temor, porque él iba delante de él, y que le iba a dar la victoria. Qué bueno que nosotros también aprendamos a colocar a Dios en primer lugar. Qué bueno que nosotros también aprendamos a consultarle a Jehová, que empecemos nosotros a darle ese primer lugar a Jehová, para que así podamos ser de verdad esos líderes que Dios quiere. Si tú quieres ser un excelente padre, si tú quieres ser una excelente madre, primero coloca en tu vida, en tu mente, en tu corazón a Dios, porque Él es el mejor maestro. Mire que Josué aprendió de Moisés. Qué bueno que nosotros podamos aprender de Dios, que es un líder, que es nuestro líder. Que podamos aprender a liderar a nuestra familia, que podamos aprender a liderar a nuestro hogar, que no solamente seamos ese líder de título, sino que en realidad seamos esos líderes que llevemos a nuestra familia, a las personas que nos rodean por ese buen camino. Josué era el encargado de llevar a ese pueblo a conquistar, a ganar esas guerras. Esa era la obligación que tenía Josué. ¿Cuál es tu obligación? ¿Cuál es mi obligación? Como líderes debemos nosotros llevar a esas personas que nos rodean, a esas personas que nos siguen por ese buen camino. Pero si nosotros no somos ese ejemplo de líder, ¿a dónde vamos a llevar a ese pueblo? Si Josué no hubiera sido ese líder de guerra, sencillamente no hubieran alcanzado todas esas victorias que Dios tenía para ellos. Y si tú no eres ese buen líder, si tú no eres ese líder que lleva a tu familia, que lleva a las personas que te rodean por ese buen camino, sencillamente se van a perder. ¿Qué clase de líder estás siendo? Porque podemos ser un líder que lleva por el bien,
pero también podemos ser ese líder que lleva hacia el mar. Porque hay dos caminos. ¿Cuál camino estás escogiendo tú? ¿El camino de la salvación, ese camino de la vida eterna o ese camino que lleva a la perdición? Porque ese ejemplo que tú les estás dando a tus hijos, por ese mismo camino se irán ellos. Como nos dice Jenny, entonces un verdadero líder no es aquel que está acostumbrado a mandar, un verdadero líder es aquel que se le facilita estar bajo autoridad. Hay muchas personas que dicen, a mí me gusta mandar, a mí no me gusta que me manden, entonces no es un buen líder. Un buen líder está acostumbrado a estar bajo autoridad. Josué lo primero que hacía era consultarle a Dios porque estaba bajo autoridad. Un padre es un líder, es la cabeza, pero acordémonos que es cabeza, su esposa, sus hijos están bajo autoridad, pero él debe estar bajo la autoridad de Cristo. Entonces es un verdadero líder. Aquel que solo le gusta mandar no es un líder. Un líder es aquel que le gusta servir y sobre todo le gusta obedecer. Amén. Cuarto punto de qué causa un líder. Hace mover la mano de Dios de manera sobrenatural. Veamos en el versículo 11. Mientras huían de los israelitas por el camino que salía de Bet-Jorot, el rey arrojó, perdón, el Señor arrojó sobre los amorreos grandes piedras de granizo por todo el camino hasta Azeca, y murieron. Más gente murió por causa del granizo que por la espada de los israelitas. Mire qué causa un líder. Hace mover la mano de Dios de una manera sobrenatural. Maravilloso es Dios, que Él acaba con nuestros enemigos, que Él aniquila a nuestros enemigos, más que lo que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué quiere decir esto? No que nos quedemos esperando a que Dios acabe con los enemigos, sino que debemos actuar. ¿Qué es lo que dice ahí? Murieron más por el granizo que Dios envió, más que por la espada de los israelitas. Pero ahí no dice que los israelitas se quedaron quietos. Los israelitas también dieron la pelea. Nosotros estamos convencidos de que es Dios el que da la pelea por nosotros, pero eso no significa que te debes quedar quieto. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, pero debes moverte. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel no empuñaba sus armas y también daba la pelea? Dios no lo iba a hacer todo por ellos. Ellos tenían que esforzarse, ellos tenían que luchar, ellos tenían que demostrar que también tenían ese corazón de guerrero. Jehová de los ejércitos es un guerrero, por tanto, si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, podemos decir que también somos esos guerreros. ¿Y guerreros para qué? Para enfrentarnos a esa vida, porque la vida no es fácil, el mundo no es fácil. Es necesario que tengamos ese corazón de guerrero. Es necesario que nosotros también empecemos a pelear, para que Dios empiece a obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas. El quinto punto de lo que causa un líder, causa que los enemigos huyan. Veamos en el versículo 16. Los 5 reyes huyeron y se metieron en una cueva en Maqueda. ¿Pero por qué huyeron? No huyeron solamente por ver a Josué, huyeron precisamente porque la presencia de Dios estaba con Josué. Tus enemigos, mis enemigos, van a huir siempre y cuando la presencia de Dios esté en ti. Si la presencia de Dios no está en ti, los enemigos acaban con nuestras vidas. Es necesario que nosotros entonces entremos en la presencia de Dios, que estemos con Él, que hablemos con Él. Josué, Moisés se comunicaban con Dios, respaldados por Dios. Pero si nosotros nunca hablamos con Dios, ¿cómo pretendemos tener ese respaldo de parte de Dios? Mire que Josué era un gran líder porque aprendió de Moisés. Moisés era un gran líder porque aprendió de Dios. Tú eres
cuando aprendas de ese Dios maravilloso. Siempre que te metas en la presencia de Dios y estés dispuesto a aprender del mejor, porque es Dios el que nos enseña a liderar, es Dios el que nos enseña a tener ese corazón de guerrero. Gracias a Él es que nosotros podemos ser esos siervos esforzados y valientes. De lo contrario, el mundo acabaría con nosotros, los problemas, las dificultades acabarían con nosotros. Porque el hecho de ser cristiano no quiere decir que no tengas problemas, que no tengas dificultades. Lo que quiere decir es que cuando llegas a los pies de Cristo, la carga es más liviana, porque es Dios el que empieza a cargar ese peso. Es Dios el que se encarga de pelear por ti y por mí, pero siempre y cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, para que sea Él respaldándonos. De esa manera, todas esas deudas, todas esas preocupaciones se irán, siempre y cuando coloques a Dios en primer lugar en tu vida. Sexto punto de lo que causa un líder. Causa protección. Veamos en el 21. Entonces todos los israelitas volvieron a salvo a donde estaba Josué, al campamento en Maqueda. Nadie en la región se atrevía a hablar en contra de los israelitas. Mire qué maravillosa la protección de Dios. Dice que todos llegaron a salvo. Si tú eres un buen líder, llevarás a salvo a toda tu familia, a todos aquellos que te rodean, a ese lugar donde Dios quiere llevarlos. Pero si eres un buen líder, y lo que decíamos anteriormente, un líder no es el que más grita, un líder es el que con su ejemplo conduce a las personas donde quiere llevarlas. Ese es un buen líder. ¿Qué clase de líder estás siendo tú? ¿Qué clase de líder estás siendo tú como padre, como madre, como hijo? Podremos ser también unos buenos líderes. Pero ¿qué clase de líderes estamos siendo? Entonces, cada uno de nosotros escogemos qué liderazgo queremos ejercer, y lo que nos dice Jenny, un verdadero líder no es aquel que grita, y sobre todo cuando se trata de buscar la presencia de Dios. Es Dios quien pelea por nosotros, es Dios quien hace las cosas, no nosotros. En la iglesia manejamos algo: no hay hombre en la tierra que grite tan fuerte que pueda obligar a hacer un milagro. Muchas veces en las iglesias creemos que entre más fuerte gritemos, entonces Dios responde más favorablemente a nuestras necesidades. Dios no es un títere, Dios no es nuestro mandadero para que nosotros lo podamos gritar, intimidar y de esa manera Él hacer un milagro. Si Dios hace milagros es por su presencia, es por su misericordia. Si en este lugar o en cualquier lugar donde se nombra la presencia de Dios, los milagros suceden no por nosotros los hombres, los milagros suceden por la presencia de Dios en ese lugar. No somos más que ese medio que Dios utiliza para hacer ese milagro que tanto anhelamos. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón de guerrero. Por algo en la palabra de Dios nos dice que debemos ser esos siervos esforzados y valientes. Si Él no fuera a hacer todo, ¿para qué nos pediría que nosotros seamos esforzados y valientes? Es porque precisamente Él quiere que nosotros también actuemos. La oración va ligada del actuar. ¿De qué sirve de que te peles las rodillas y te acabes la vida simplemente orando si no actúas? La oración va ligada del actuar. Si tú no haces absolutamente nada, ¿cómo pretendes de que el respaldo de Dios llegue a tu vida? Dios va a respaldar tu vida siempre y cuando tú actúes, siempre y cuando tú te levantes, tú hagas las cosas. En ese momento vas a sentir que el respaldo de Dios va a llegar a tu vida. Pero si simplemente te quedas acostado en tu cama, ¿qué clase de respaldo vas a tener de parte de Dios? Él no va a accionar más tu almohada. Él no va a hacer que tu colchón sea más resistente. Él va a actuar siempre y cuando tú te levantes y actúes. ¿Cómo pretendes que se abran puertas de bendición para tu vida si tú no vas y las golpeas? Si tú no vas a ese lugar y
haces algo para que se abran esas puertas. Las puertas están ahí. Dios tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. No hacemos nada por conseguirlas. Sencillamente llegarán otros y se llevarán esa bendición que era para ti. Es necesario que actuemos, es necesario que seamos esforzados, que seamos valientes, que tengamos ese corazón de guerreros. Es necesario que nosotros empecemos a actuar. Mire que Noé tenía un corazón de guerrero. De lo contrario no hubiera hecho esa arca, porque no era fácil enfrentarse a toda la burla de la gente cuando él la estaba haciendo. Mire que Moisés, al sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud, debía tener ese corazón de guerrero, porque de lo contrario no se hubiera enfrentado a Faraón. Él tenía sus temores, al igual que cada uno de nosotros tenemos temores, pero tenía un corazón de guerrero, tenía ese corazón de líder. Josué tenía ese corazón de líder, porque él sabía que si no se enfrentaba a esos enemigos acababan con ellos. David, en el momento que se tenía que enfrentar a esos osos, a esos leones, a esos gigantes, tenía un corazón de guerrero. Ahora te pregunto a ti, ¿tú tienes ese corazón de guerrero? ¿Tú y yo tenemos ese corazón de guerrero? ¿Que estamos dispuestos a ir a ese mundo y devorarnos ese mundo? ¿O vamos a dejar que ese mundo devore nuestras vidas? ¿O vamos a dejar que sea ese mundo el que acabe con nosotros? Con esos vicios, con esas cosas que acaban nuestras vidas. Porque los que están afuera, los que están perdidos en el alcohol, en las drogas, no son guerreros, porque se dejaron dominar, porque dejaron que el alcohol, que las drogas acabaran con su vida. Eso no es ser guerrero, eso no es ser líder, eso no es disfrutar la vida. ¿Cómo quieres que recuerden tu vida? ¿Como ese gran guerrero que sí dio todo por vivir su vida bien? Porque no sé tú, pero yo quiero que el día de mañana mi historia diga que fue una guerrera, que fue una persona esforzada, valiente, que siempre luchó por lo que quería, que siempre se esforzó por obtener sus sueños, sus anhelos. Triste que el día de mañana recuerden nuestras vidas como esa persona que se dejó dominar por todo, que dejó que las demás cosas dominaran sus vidas. Triste que el día de mañana recuerden tu vida diciendo se dejó dominar por el alcohol, se dejó dominar por las drogas, se dejó dominar por las mujeres, por los hombres. Qué bonito que el día de mañana, cuando tú y yo ya no estemos, nuestra historia sea contada de la manera que contamos ahora las grandes historias de Josué, de Moisés, de David. Qué bonito que el día de mañana nuestros hijos puedan decir, mi papá, mi mamá fue un hombre de guerra, que no se dejó por las circunstancias, que no se dejó vencer por las debilidades, sino que dio la pelea. La invitación para este día, sé un hombre, una mujer de guerra, porque el mundo no es fácil, las debilidades no son fáciles, el pecado no es fácil, pero si tú tienes un corazón de guerrero, si tú tienes un corazón de guerrera, vas a poder vencer. Qué hermoso que el día de mañana puedan recordarnos como eso. Fuimos unos hombres y unas mujeres, guerreros y guerreras. Amén. Dios quiere hombres y mujeres de guerra porque este mundo, como nos dice Jenny, no es fácil. De hecho, Dios en su palabra que nos dice que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, tendremos dificultades y solamente los que tienen ese corazón de guerrero son los que van a triunfar en la vida. Los facilistas por lo general siempre viven en fracaso. Dios es un Dios protector, mas no sobreprotector.
¿Qué es lo que nosotros hacemos como padres? Muchos de nosotros no tenemos la capacidad de ser protectores, sino sobreprotectores. Cuando nosotros como padres les hacemos todo a nuestros hijos, los convertimos en inútiles. Dios no quiere convertirnos a nosotros en inútiles, por eso Él no nos va a hacer todo. Me gusta algo que dice David ahí en sus salmos, ahí en el Salmo 144:1 dice, bendito sea Jehová mi Dios, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David no dice, bendito sea mi Dios que lo hizo todo por mí. Él dice, bendito sea mi Dios que me entrenó, me preparó para la guerra. Y lo mismo debe suceder con nosotros y nuestros hijos. Hermoso que el día de mañana nuestros hijos digan, si yo soy un luchador es porque mi mamá me enseñaron. Si yo hoy tengo lo que tengo es porque mis padres me entrenaron para la guerra. Esta mañana te hago una pregunta. Si hoy Dios dispone llevarte ya de este mundo, ¿cómo quedan tus hijos? ¿Están preparados para la guerra? ¿Están preparados para vivir sin ti? ¿O simplemente cuando tú mueras, cuando tú te vayas, tus hijos quedan en ese mundo de la inutilidad, quedan sirviendo para nada? Ese es el mensaje entonces en esta mañana. Dios quiere que nos preparemos como esos guerreros, que preparemos a nuestros hijos como que dependamos de Dios. Un verdadero líder es aquel que está acostumbrado a someterse a autoridad. Un falso líder es aquel que le gusta solamente mandar. Recuerden que a partir de nuestra radio comenzamos con un programa maravilloso llamado La Biblia. Todos los días estaremos estudiando un libro de la Biblia. Comenzaremos hoy con Mateo, el día de mañana, si Dios lo permite, con el primer libro de Génesis, el primer capítulo, y así estaremos intercalando. Estaremos estudiando ese capítulo y además de eso durante el día tendremos reflexiones, tendremos alabanza, adoración a nuestro Padre Celestial. No te esperes, pierdas entonces ese programa a partir de hoy, a partir de las 9 de la mañana comenzamos con ese programa, La Biblia en Acción. Los esperamos en ese programa, los esperamos el día de mañana también en una nueva emisión de nuestro devocional Pan de Vida, con una nueva enseñanza de parte de Dios para que tengamos vidas de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Josué capítulo 10 y el tema para hoy, corazón de guerrero. A lo largo de este libro hemos estudiado a Josué, pero también anteriormente leíamos acerca de Moisés, dos personajes con características muy particulares. Miramos que Moisés fue llamado, fue escogido. Podríamos decir desde antes de nacer tenía que ir más allá, que no solamente debía quedarse en ese lugar, sino que debía conquistar. Era un hombre decidido, por algo decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Muchas veces nosotros nos falta esa decisión. Llegamos a los caminos de Dios, pero nos falta tomar esa decisión de decir, yo quiero servir a Dios, y no solamente yo, sino mi familia servirá a Jehová. Era un hombre muy valiente, era un hombre guerrero, era un hombre que encabezaba las batallas, era un hombre que siempre le colocaba. Josué era un hombre de guerra. Josué fue un excelente discípulo. Si nos damos cuenta, él aprendió de una manera muy especial lo que Moisés le enseñaba. Por algo se convirtió en su sucesor. Por algo se convirtió en esa persona que seguiría sus pasos, que iría a la cabeza del pueblo de Israel, porque precisamente aprendió del maestro. Aprendió de la paciencia que tenía Moisés con el pueblo, por eso también Josué les tenía paciencia. Era un hombre de visión, él sabía qué hacer. Igual que tú y yo hemos sido escogidos por Dios,
mucho antes de nacer. Mire que Josué fue salvado de las aguas, y si fue salvado de las aguas de morir, era porque Dios tenía un propósito especial con él. Él fue criado con todos los lujos, porque fue criado por los egipcios, por la hija de Faraón. Pero también tuvo algo después, se convirtió en un pastor de ovejas. Fue un hombre que habló directamente con Dios, se enfrentó con Faraón, fue aquel que le dio esa libertad al pueblo de Israel. Moisés se encargó de esa parte organizacional del pueblo. Si nos damos cuenta, Moisés se encargó de organizar al pueblo de Dios de tal manera que pudiera ser ese pueblo que Dios quería. Moisés se encargó de que el pueblo de Dios fuera un pueblo organizado para absolutamente todo. Ahora miramos qué era Josué.